UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Botero es de los escultores colombianos más importantes de este fin de siglo. Además es un escultor fuera del ordinario. Tan fuera del ordinario que, como cosa curiosa, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros artistas colombianos, no es todavía un nombre que circule así abiertamente y que la gente conozca e identifique de una manera fácil. Se trata en realidad de un arte bastante complejo y bastante exigente que requiere unos conocimientos mínimos, a diferencia de otro tipo de obras que se entregan con relativa facilidad y que además tienen una cierta sensualidad. No es que en Botero no haya esa visualidad y esa sensualidad, pero es un arte muy mental, un arte que combina escultura y arquitectura y que además, salvo algunas piezas muy raras, es un tipo de escultura trabajada casi a ras de tierra, o sea, que rompe con uno de los fundamentos del arte occidental, que es la verticalidad que ofrece un cuadro o la verticalidad que ofrece una escultura, que permite entonces una visualización más rápida. Soy arquitecto, estudié en la Universidad Nacional de Medellín. Pienso que la arquitectura era lo más parecido a lo que yo en ese momento de terminar bachillerato quería seguir haciendo. Ya desde antes de entrar a la universidad me gustaba construir elementos que no eran esculturas, pero sí me sirvieron como formación de escultor. Terminada mi carrera de arquitectura, no me interesaba mucho profesionalmente la arquitectura y empecé a montar con algunos compañeros que en este momento también son artistas, como Hugo Zapata y Alberto Uribe. Montamos un taller para trabajar. En ese momento Hugo trabajaba grabado y Alberto y yo trabajábamos materiales. Había en Medellín un grupo importante, que sería muy importante después en escultura, que incluía también a John Castles. Y en este momento algunos de ellos ya estaban exponiendo y yo decido enviar mi primera obra que mostraba al público. Era una torre inspirada en unos juegos infantiles de construcción. Esta torre la pasé a aluminio y la mandé al Salón Nacional de 1976. Primero estuvo en el Regional en Medellín y allí obtuvo una mención, y después vino al Salón Nacional y obtuvo el primer premio en escultura. Alguno de los jurados en ese momento era Juan Hacha, crítico peruano que vivió mucho tiempo en México. Con este primer premio fue para mí un gran aliciente, me dio una gran seguridad y a raíz de este premio, digamos, decido trabajar y meter la cabeza por mi trabajo escultórico. Medellín es la única ciudad en Colombia que ha hecho aplicar un decreto sobre instalación de obras de arte en edificio. Ese decreto en este momento ya lo tumbaron, pero funcionó por mucho tiempo y pienso que es de las ciudades en Colombia y en el mundo que tiene más cantidad de escultura buena y mala, pero lo han hecho. Y esto pues logró que mucha gente, escultores, lograran hacer su trabajo. Yo estuve 2 años en Medellín, hice 6 obras grandes, que eso es impresionante, pero sé que hay obra, pues, gran cantidad de obras en Medellín. Algunos de estos escultores, o muchos, empezamos con un planteamiento modernista, digamos, muy de la corriente abstracto-geométrica, y algunos de ellos han seguido dentro de esa línea. Pienso que yo en el caso mío he cambiado mucho mi trabajo, ha evolucionado. Pienso también en Hugo Zapata, que ha hecho un cambio muy importante.
Germán tiene 2 o 3 tipos de obras que va realizando de forma paralela. O sea, él tiene unos trabajos en barro que realiza paralelos a trabajos en bronce y en madera. Entonces, pero dentro de cada una de esas 3 líneas observamos un desarrollo y una madurez. Yo creo que esta obra que se presenta en el museo es una de las obras más maduras de Germán. Está haciendo un planteamiento muy propio, está haciendo un planteamiento muy personal a nivel conceptual y formal. Toda la referencia a las minas de carbón, a las tumbas, en un lenguaje tan sobrio, pero con unas referencias tan claras a otra estética, digamos, pero en un lenguaje muy contemporáneo. O sea, Germán no trabaja la tradición de una manera literal. Él la trabaja, la interpreta, la comenta y arroja un resultado sumamente personal y maduro. En 79 inicié una investigación sobre arqueología industrial, en ese momento la llamaba artesanado y manufactura. Antioquia es el primer centro industrial del país, no solo del país sino de Latinoamérica, junto con Monterrey en México y con Sao Paulo en Brasil. Me interesaba mucho sobre todo los antecedentes de esta industrialización, que había pasado antes, y inicié una investigación sobre fiques, sobre iraca, sobre cerámica, sobre loza y posteriormente sobre minería de oro. Esta investigación reconstruía procesos productivos, espacios, instrumentos y herramientas del siglo XVI al siglo XIX. En ese momento esta investigación empieza a trasladarse, a cruzarse con mi trabajo escultórico, y en el 86 yo hago las primeras fundiciones, que eran piezas tomadas totalmente de instrumentos de esta investigación. Algunas de estas esculturas están inspiradas en esos grandes espacios preindustriales que yo conocí en Antioquia. Colombia y un poco que ha sido el trabajo de los maestros Negret y Villamizar, tiene una fama internacional de buena escultura. Cualquier parte que le mencionan a uno le hablan de que en Colombia hay muy buena escultura y hay harto escultor. En este momento hay además pareciera que todo esto que está pasando a nivel en arte, mucha gente quiere trabajar materiales, mucha gente que está trabajando en pintura quiere trabajar instalaciones, objetos, esculturas. Yo creo que va a haber un desarrollo importante a nivel latinoamericano de todo el hecho, digámoslo, objetual. Yo me he movido mucho en la universidad en Bogotá, más en diseño industrial. Desde que me trasladé de Medellín, básicamente he estado trabajando en diseño, aunque en este momento estoy en año sabático. Pero anterior al sabático había dictado un curso en artes. Tal vez uno de los problemas que tiene la carrera en artes en la Nacional es que es una carrera muy vieja y terminan como perdiendo impulso, ¿no? Yo lo siento un poco así, ¿no? Generalmente, y lo mismo pasa en Medellín con la carrera de artes de la Antioquia, ¿no? Parece que tienen mucho más fuerza en este momento carreras más jóvenes como o escuelas más jóvenes como la de la Universidad Nacional en Medellín. Tumba de Guerreros, que fue la primera obra que hicimos, coincidencialmente, que es una obra que está en Cuba ahora en la actualidad. Pero esa fue la que me costó un poquito de trabajo y yo dije, no voy a poder con esto. Porque por conseguir los materiales, y los materiales es un poquito complicado conseguirlos, y el proceso. ¿Qué materiales? Porque eso, para hacer eso se hizo en cerámica inicialmente y con granito. Entonces tocaba pisar ese granito con la arcilla que llevaba eso. Entonces por eso era un poquito complicado, porque pisar eso, tiene uno que con el pie pisar esa arcilla para que quede homogénea, pareja, y así de esa textura que uno quiere en el terminado. Posteriormente aquí seguí desarrollando mi investigación de arqueología industrial,
pero ya no con trabajo de campo como lo había hecho en Medellín, sino que empecé a trabajar archivo en el Archivo Histórico Nacional. Básicamente la investigación la seguía aquí sobre minería de oro. La escultura, ya aquí en Bogotá empecé a conocer los talleres de fundición. Hay mucho taller artesanal, sobre todo en el sur, y mi escultura ya estaba planteando un cambio conceptual y técnico importante. A raíz de la investigación empiezo a trabajar fundición en bronce, en aluminio y en hierro. Básicamente todo este trabajo ya recogía toda la experiencia de la investigación, muy en la parte formal. Toda la parte técnica, constructiva y toda la escultura abstracta que se había realizado en Medellín ya quedó atrás y seguiría trabajando fundición. Posteriormente, para 1990, inicio mis trabajos, una serie que se llama Tumbas, que son unas obras de gran formato, donde empiezo a recuperar un poco mi formación de arquitecto. Esa evolución que él ha tenido además ha sido extremadamente interesante, que comenzaba con un trabajo muy racionalista, tal vez podríamos decir muy objetivo, muy frío, con esas estructuras minimalistas que él comienza a hacer a los finales de los años 70, y que a medida que va pasando el tiempo se van haciendo no estas estructuras huecas, vacías, donde jugaba tanto el vacío y el lleno, se van haciendo más densas, inclusive se van haciendo más horizontales, en el caso de ya los últimos trabajos, en donde en cada una de sus diferentes etapas ha sido muy importante para el trabajo de él el pensar en el espacio, en el entorno. Desde luego eso ha sido fundamental, esta formación como arquitecto de Germán Botero, que lo hace que siempre conciba la escultura, pero la escultura como transformadora y como un elemento que de una manera fundamental está dialogando con el espacio que lo rodea, y que por supuesto ha hecho que su trabajo de obra pública haya sido también muy importante, ¿no? Trabaja con formas rigurosamente pensadas y diseñadas que admiten el acabado imperfecto, cosa que un diseñador de hoy en día jamás se permitiría. Además, usa una diversidad de materiales, colores y texturas, gracias a que él mismo fabrica sus obras, para realzar formas que en el fondo son muy simples. Además, y esto sí es excepcional en el arte colombiano contemporáneo, las obras de él tienen detrás o tienen como respaldo una investigación de tipo casi arqueológico, pero no de arqueología que tenga que ver, que se remonte a lo primitivo, sino con un tipo de arqueología que busca lo relativamente reciente, por ejemplo, de ciertos modos de producción industrial o preindustrial, y las utiliza como apoyo histórico. Una escultura viene como de muchas vertientes, ¿no? Muchas veces, a veces es solo una idea, a veces es de pronto un sueño, ¿no? Una imagen, que la grabo, la dibujo rápido para que no se me olvide. Y generalmente también trabajo varias esculturas a la vez, entonces cambia, no es difícil precisar, digamos, una obra cuando empezó, a veces se trasladan ellas mismas entre una y otra, problemas que hay en una se solucionan en otra. Generalmente son trabajos largos, por ejemplo, las pailas, ese trabajo, hace 2 años empecé a hacer el torno, hace 2 años inicié el torno para poder hacer los modelos para realizarlo, pero ya mucho antes venía como idea. A veces no sé si el material me importa o no me importa, parece que voy escogiendo respecto al concepto, ¿no? Respecto a lo que quiero expresar voy seleccionando el material. Pero sí hay una constante, y es que, por ejemplo, desde el 86 yo estoy trabajando el proceso de líquido a sólido, es decir, tanto en bronce, que es fundición, como en estas piezas que son vaciadas, líquidas y solidifican. Entonces, desde el 86 por lo menos, aunque son distintos materiales, el proceso es el mismo. Es un proceso por el cual un material líquido coge forma en un contenedor.
De estas 3 obras con las cuales participa en el Museo de Arte Moderno, con la obra Lugar y Sitio, con la obra la Mina de Oro y la Tumba o la Huaca, creo que él consolida mucho de lo que él venía buscando. O sea, consolida formas arquitectónicas, o sea, como que el bagaje arquitectónico que él traía y que en una u otra forma se había distanciado hasta cierto punto, de cierta manera, por ir creando obras que eran más, enfatizando cada vez más como la estructura y la estructura modular, ahora como que gesta una sensación de un gran gusto por la piedra, o sea, por lo lítico, también conlleva como que una sensación de rito, de que si por un lado, pues algunos comentaristas y de él hablan de que es un estudio posmoderno del mundo, de todas las técnicas para su elaboración y cómo los elementos modulares los está trabajando, yo diría al contrario, que él está enfatizando más como que su identidad a un país y está como que ayudándonos realmente a puntualizar realmente una riqueza y una temática que al contrario nosotros los colombianos somos muy pocos los que realmente luchamos para que esto se retome y se vuelva realmente a generar propuestas que sean realmente propias de este mundo actual. Es muy complaciente y es muy agradable ver cómo la obra de él tiene salidas, porque es muy difícil en este momento en la escultura. Él yo creo que es muy clásico, muy clásico en su trabajo. Es clásico el punto de vista de escultura, como de 3 dimensiones, y a veces se especula con cierta ambientación, digamos, del espacio, pero su obra es una obra totalmente académica en ese sentido de la definición de escultura. Al mismo tiempo tiene muchas salidas y muchos juegos dentro de todo eso. Entonces yo la veo como una obra que en el contexto colombiano que respira y que da puntos para otros artistas más jóvenes para que vean que no solamente que esta es una manera de expresión como otras, la escultura, quiero decir. Esta obra se llama Huaca, es la última de la serie de las tumbas. Está realizada en carbón mineral reciclado y también tiene para lograr los colores ladrillo molido, colorante y polvo de mármol. Las piezas anteriores yo las había trabajado todas oscuras. Esta es la primera pieza donde involucro, aunque muy discretamente, el color, y es una de arquitectura, digámosla, ceremonial. El hecho de trabajar el carbón mineral quemado, logro el color oscuro, pero también logro una cosa muy importante en estas piezas de gran formato, y es que es relativamente liviano, da más o menos una mitad de peso de si fuera un concreto normal. Germán, esas referencias a la cultura las hace de una manera, de todas maneras, no muy trascendental, las hace más bien aludiendo un poco a la memoria,
y haciendo comentarios, no juicios. Entonces la obra de él no es una obra, por ejemplo, que con referencia a lo precolombino sea una queja o sea un memorial de agravios, es como un comentario y un rescate de ciertos elementos de la cultura. Entonces, por ejemplo, en las tumbas vemos una referencia muy grande a la muerte, al sentido ritual de la muerte que tenía para los indígenas. La guerra, vemos muchos guerreros, pero también con un sentido muy ritual. Y en cuanto a la vida cotidiana, vemos cómo trabaja objetos de uso diario, objetos lúdicos como los trompos, o cómo hace referencias, por ejemplo, a lo industrial, pero de una manera naciente. O sea, no lo industrial como lo pueden trabajar ciertos escultores contemporáneos, como el metal, lo frío, lo riguroso, sino cómo los instrumentos van movilizando un poco la cultura. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.